Se analizará el estudio del artículo de desempeño de transferencia de masa del 2-amino-2-metil-1-propanol desde ahora AMP y piperacina, PZ, como mejora del anterior solvente 2-amino-2-metil-1-propanol en la absorción de dióxido de carbono a alta presión. El artículo busca determinar cómo se comportan las variables que miden el desempeño de la transferencia de masa en la absorción de CO2 a alta presión utilizando un solvente específico. Este solvente será una variación del anteriormente usado AMP, agregándole piperacina. Para esto se utilizará una columna empacada a escala de laboratorio. ¿Por qué es importante realizar este estudio? En la actualidad existe una escasez de fuentes convencionales de gas natural. Es decir, las fuentes que se encuentran no son lo suficientemente puras como para poder utilizarlas directamente. Por ejemplo, se encuentran con una dosis muy alta de dióxido de carbono. Esto desencadena la necesidad de extraer combustible de fuentes ricas en dióxido de carbono. Por lo tanto, se deben utilizar procesos que permitan separar estos dos componentes. La relevancia del artículo recae en que utilizar corrientes de gas natural con un alto contenido de dióxido de carbono conduce a un aprovechamiento de recursos que anteriormente se podrían considerar desechos. Además, actualmente el proceso de separación de dióxido de carbono del gas natural se lleva a cabo con algunas membranas que pueden ser potenciales contaminantes. Por lo tanto, encontrar otros solventes que puedan suplirlas y poder realizar el mismo proceso con la misma eficiencia permite evitar contaminación. Además, el artículo genera información relevante para poder demostrar la factibilidad de escalar el proceso a un nivel industrial. Para realizar este estudio, se consideró una torre empacada a escala de laboratorio que era alimentada con una corriente de dióxido de carbono y metano de composición variable. Esta corriente era presurizada para luego ingresar a la torre, siendo acá mezclada con una corriente líquida de solvente bombeada a alta presión. En la misma torre se encuentran analizadores de dióxido de carbono que podrán permitir medir cómo es la transferencia de masa respecto a distintas variaciones del sistema. Como resultados, los investigadores obtuvieron una serie de datos resumidos en forma de gráficos respecto a cómo varió la transferencia de masa en forma de eficiencia de remoción de dióxido de carbono y coeficiente de transferencia de masa respecto a la variación de concentración de piperacina, flujo de líquido, presión de operación y concentración de dióxido de carbono en el gas natural. Respecto a la concentración de piperacina, se puede observar claramente que todas las curvas presentan una tendencia creciente, es decir, aumentar la piperacina en el solvente implica directamente una mejora en la transferencia de masa. Luego, podemos notar, para entender el gráfico, que los puntos negros son correspondientes al eje primario de eficiencia de remoción y los puntos blancos corresponden al eje secundario de coeficiente de transferencia de masa. La diferencia entre triángulos y cuadrados corresponde a un cambio en los flujos de líquido. Nuestro segundo gráfico también demuestra que un aumento del flujo del líquido mejorará la transferencia de masa. Esto es lógico porque una mayor cantidad de solvente permitirá absorber mayor cantidad de dióxido de carbono. Obviamente esto hasta un punto de saturación, como podemos observar acá. Las dos diferencias de curvas medidas se refieren a distintas concentraciones de piperacina en el solvente. Específicamente, los triángulos representan solvente con solo AMP y los cuadrados representan AMP con un 5% de piperacina. Como ya se demostró en el gráfico anterior, esto mejora considerablemente la transferencia de masa. Un comportamiento similar podemos observar al variar la presión de operación. Una mayor presión de operación aumentará la transferencia de masa en términos de el coeficiente de transferencia de materia y la eficiencia de remoción de dióxido de carbono. Finalmente, la concentración de dióxido de carbono en el gas natural también influirá en la transferencia de masa, pero esta vez de forma negativa. Una corriente con mayor dióxido de carbono, una mayor impureza, por así decirlo, implicará que la transferencia de masa no será tan buena. Finalmente se concluye que utilizar piperacina mezclada con el
2-amino, 2-metil, 2-propanol, aumenta la transferencia de masa respecto al AMP solo. Es decir, existe un gran potencial para poder implementar este solvente mezclado en el proceso de absorción de CO2 de corrientes de gas natural. Como referencia, se utilizó exclusivamente el artículo indicado en el siguiente link, el cual puede ser encontrado en la Revista Internacional de Control de Gases Invernaderos.